son grietas como acá lo vemos, como vemos acá. La causa es la fatiga la fatiga, el cansancio del pavimento, es como de ya no aguanto y lo que hace es fracturarse. ¿Sí? Y esto es una falla estructural. ¿Va? Sigue estando en funcionamiento, ¿sí? Pero es una falla estructural. Y es muy común y es de las más fáciles de identificar, la piel de cocodrilo. Niveles de severidad también, leve, media y alta. Cuando hay fisuras menores a 1,5 milímetros de ancho, y estas son paralelas con escasa interconexión, no presentan desprendimiento del material. Cuando es media, es que su ancho está menor a 5 milímetros, entonces también es importante que esas fisuras se midan casi que una por una. Entonces ustedes dicen, ahí hay piel de cocodrilo, para identificar su fallo, entonces ya se ponen a medir. Y ya cuando es alta, la red de fisura se ha progresado de manera que pues ya la verdad está, siento yo que quizás está un poco más difícil poder transitar por esta calle. Ni siquiera hay en todos que hay como rangos, o sea, por ejemplo aquí, los menores a 1.5 o entre 1.5 y 5, o sea, donde hay como rangos así. Si por ejemplo te encuentras alguna, o sea, ya lo clasificas, o sea, alguna por ejemplo de los 5 milímetros, lo clasificas ya como medio en este caso, o sea, ya no te vas a ver más. O sea, si está de 1.5 a 5 es medio. Y si es mayor a 5 es alto. Pero como que haya una dieta de lo que voy, o sea, ya lo paso como de categoría. Tendrías que promediar. Sí, porque si la mayoría de tus piezas son de 1.5 y solamente una de 6 milímetros, pues, entonces te va a ganar la de baja. Sí, gracias por tu pregunta. Alternativas de recuperación. Casi que todas tienen las mismas alternativas, igual, sellado superficial con material asfáltico. Solo te va a depender de la cantidad que tú le vayas a proporcionar, del espesor también del producto para poder sellar este tipo en este caso, de grietas. Entonces, para el caso de la piel de cocodrilo, sellado de la superficie con material asfáltico, el Slurrysil, también hay productos de rejuvenecimiento, que era lo que les decía de las erupciones. En cuanto a la severidad media, también se hacen trabajos de bacheo, igual que en los bacheos. Trabajos de bacheo, más sellado de la superficie con el material asfáltico y recubrimiento de agregado pétreo, si ya está muy difícil la situación. ¿Y todo eso se calcula? O sea, ¿qué tanto de sí, tienes que hacer un diseño. En cuanto a la severidad media, bueno, ustedes van a ver una clase de mantenimiento. Esa se las va a dar el doctor. Después de que yo les dé la clase del PCI con Google Colab, entonces la siguiente semana les va a dar la de mantenimiento. Entonces ahí van a saber qué tipos de mantenimiento y cómo poder realizarlo. En cuanto a la severidad media, vuelve y juega, trabajos de bacheo, pero no solamente esto, sino que incluye lo que es el sellado superficial con lechada asfáltica, trabajos de bacheo también con mezcla asfáltica en caliente, severidad alta, ya es un bacheo profundo, incluye depósito de base granular, reposición y mejoramiento del drenaje superficial y o profundo, trabajos de bacheo, preparación previa. En ocasiones hasta se tiene que retirar la capa superficial para lo que es recuperación profunda o recuperación total. ¿Toda la carpeta la superficial, sí, la carpeta no, sí, la base superficial. Y no nos vamos a ir tampoco a las... Bueno, es que va a depender, también va a depender qué tan profundo sea el daño. Y para eso vamos a saber cómo está lo del PCI. Sí, entonces dependiendo el nivel de PCI, ya vieron que va de 1 a 100. Entonces, si está
inventémonos, si está en 10, tienes que hacer sí o sí una recuperación profunda, porque el daño está fatal, tu pavimento. Fisura en bloque. Pues sí, como su nombre lo indica, se da en pedazos así como si fuera el pavimento rígido, que ya vemos que está construido como por cuadritos, como pues sí, en bloque, se da así. Las grietas y las fisuras de este tienen un tamaño de alrededor de 0.9 metros cuadrados hasta un máximo de 9 metros cuadrados. Normalmente la tienden a confundir mucho por el tráfico, pero realmente no es que sea una fisura por tráfico, sino que puede también ser por temperatura o envejecimiento del pavimento. Causas probables, ya les adelanté una, pero ¿quién va? Causas probables. Excesiva contracción de la mezcla suave ¿Qué problema? inducida por cambios de temperatura Causas probables. excesivo endurecimiento de la no sé, me suave perdí. durante la manipulación y elaboración de la mezcla asfáltica, o bien por una prolongada oxidación durante Y el a periodo ver si se puso borracho. mezcla asfáltica El niño. muy Sí, bueno. como consecuencia de un exceso de fibra en la debilitamiento brusco de las capas inferiores, generalmente por separación de los materiales. Gracias. Niveles de severidad, bajo, medio y alto, tienen los tres. En el bajo, cuando los bloques están delimitados predominantemente por fisuras transversales y longitudinales del nivel de severidad bajo. Lo mismo va a suceder para el medio, pero ya el nivel de severidad ya es pues medio. Y lo mismo para el alto, solo que el nivel de severidad alto. O sea, Siempre pero las fisuras transversales. en todos los bloques se ve igual, o sea, no es según si la grieta es más. Sí, pero yo creería que en la norma sí va a estar especificado, porque verlo al ojo está un poco más difícil, pero realmente yo creo que esto va más delimitado según el tamaño del bloque, más que de la grieta. Alternativas de recuperación. Entonces tenemos para la severidad baja, aplicar lo mismo, sellado. Voy a tratar de pasarlo rápido porque prácticamente es lo mismo. En este caso, algo que se agrega y es muy importante que lo tengan en cuenta si alguno de pronto quiere seguir esta línea para hacer ya sea su tesis o de pronto para dedicarse. Ahorita se está trabajando mucho lo que son los geotextiles. Por ejemplo, yo para mi tesis usé unos geomantos a partir del cáñamo de cannabis. Entonces, todo esto que ya ni siquiera quiero ser, nos es útil para poder hacer geotextil, que en muchas ocasiones nos sirve para lo que es en este caso lo que es el recubrimiento de alguna grieta. Entonces acá se añade lo que es el geotextil, el resto es lo mismo. Grietas transversales. Se extiende a través del pavimento en ángulos aproximadamente rectos al eje del mismo o a la dirección de construcción. A veces las fisuras transversales se distribuyen en intervalos más o menos regulares, con espaciamientos variables entre 5 y 20 milímetros. Puede afectar todo el carril o ancho de calzada, como limitarse a los 60 centímetros próximos al borde. Usualmente este tipo de grietas no están asociadas con la carga. Ok, gracias. Transversales, pues como su nombre indica, que van de un lado al otro de la carretera. Algunas de las causas posibles: insuficiente espesor del pavimento frente a las cargas de tránsito, falta de sobreancho y o contaminación de las capas inferiores en la proximidad de los bordes del pavimento, retracción de la mezcla asfáltica,
por pérdida de la flexibilidad. Las transversales realmente yo las veo más comúnmente cuando no hay un buen drenaje, ¿saben? ¿Cuándo no hay un buen día? Un buen drenaje o el drenaje no está funcionando. Tenemos una alcantarilla ahí al lado y normalmente, no sé si ustedes han visto una alcantarilla en un lado y la otra al otro lado, pero hay una grieta que la comunica, ¿sí? Porque no supieron hacer el sistema de drenaje. ¿Listo? Bueno, ya acá dice, apertura de juntas de construcción defectuosas, ejecutadas. Y reflexión de grietas que acompañan movimientos de las bases. Niveles de severidad, bajo, medio. También tenemos, sí, también hay alto. Entonces están las tres. Para cada una, en caso del medio, cuando la grieta de calefacteo tiene un ancho menor a los 10 milímetros. En caso del medio, va de los 10 a los 75 milímetros. Para el alto, es predominante cuando la grieta tiene un ancho superior a 75 milímetros. ¿Listo? Ya, lo mismo. Alternativas de recuperación. La verdad desconozco qué es lo del calefacteo, pero yo supongo que es el ancho de la misma. Bueno, las juntas, bueno, no sé si hay el mismo que el del rígido. O sea, que en las juntas colocan, creo que es plástico, es material plástico. Ok. Y para que a la hora de como contracción y dilatación, como que no afecta la otra losa, pero aquí en principio. No sé si a lo No mismo, sé, pero yo la la verdad hasta hoy escucho el calefacteo. Pero gracias, igual también vamos a buscarlo. No se queden con la duda tampoco, si no saben. Sellado de grietas, sellado. Para la severidad alta, lo mismo, sellado, bacheo, recapado de mezcla asfáltica en caliente, que es lo que hemos visto también. Grietas longitudinales, lo mismo, solamente que ya no de un lado al otro de la carretera, sino van en el sentido en el que nosotros conducimos. Listo, esas son las grietas longitudinales. Las causas, lo mismo que las transversales, por fatiga, por el tránsito, deficiencia del proceso constructivo o del diseño de la misma, contracción de la mezcla asfáltica por excesivo endurecimiento. A veces, y yo me he dado cuenta sobre todo en los cartódromos, que no se deja curar el tiempo adecuado dependiendo del nivel de tránsito. ¿Listo? Hay carreteras que recomiendan que tan pronto se extiende el pavimento, ya se abra porque el hecho de que el automóvil circule ayuda a compactar. Pero hay otras que no. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos va a decir eso? El número de ejes equivalentes, la cantidad de tránsito, el clima de la zona, la altura, en todo eso nos tenemos que fijar para saber, y el diseño que queremos, ¿no? O sea, el material que vayamos a usar para ver cuánto tiempo de curado necesita. En su mayoría acá, pues en el área metropolitana no necesitamos, que se va a cerrar, no, realmente no. Es más para tipo, donde hay tránsito excesivo, ya sea aeropuertos, cartódromos. Niveles de severidad, igual, bajo, medio. Cuando es bajo, lo mismo que el anterior, inferior a 5 milímetros, medio, mayor a 5 milímetros. Cuando es alto, las fisuras de bordes severamente, bueno, muy alternativas. ¿El alto? Ajá. Fisura de bordes. Esa A ver, parte. tú diré, préstame tu tuyo. Altos, fisura de Ok. bordes severamente descortillados ¿Qué te o parece? descascarados. Fisura múltiple, ramificada o acompañada de fisuras paralelas de severidad media a alta. Ahorita menciono este La fisura causa un fuerte balanceo o golpeteo al vehículo al circular sobre él. Bordes significativamente desnivelados. Medición.
Las grietas longitudinales y transversales se miden en metros lineales. La longitud y severidad de cada grieta debe registrarse después de su identificación. Si la grieta no tiene el mismo nivel de severidad a lo largo de Parece toda su lo mismo que longitud, vi. cada porción de la grieta con un nivel de severidad diferente, debe registrarse por separado. Ok, gracias. Pues, en pocas palabras, cuando hay un nivel de severidad fuerte, es cuando vamos conduciendo y regularmente sentimos como, ay, sí, porque hay como una falla. No sé si eso lo han visto ya en geología, que es, hay fallas inversas, donde se cae el techo Bueno, y me sube saca lo el mismo. piso. Ah, Ajá, muy parecido. Eso es para el alto, ¿no? Algunas alternativas de recuperación, las mismas. Todas estas alternativas de recuperación les va a ayudar mucho para las conclusiones de su proyecto. Entonces no hay que entenderlas. Grietas por flexión de puntas. ¿Quién va? Grietas por flexión de puntas. Se presentan solo en pavimentos mixtos como formas superficiales verticales sobre el eje de concreto. Consisten en la proyección ascendente a través de la capa asfáltica de las puntas del pavimento rígido como solución de continuidad de las losas subyacentes. Causas probables. Fundamentalmente, la amplitud de los ciclos de apertura y cierre de las puntas como consecuencia de variaciones térmicas y de contenido de humedad en las losas. Se producen en las ondas como consecuencia de cargas más pesadas, el espesor de la capa asfáltica superficial y/o la existencia de otros elementos de refuerzo o respaldo de la propagación de las grietas, refuerzo o aditivos en la mezcla de textiles, etc. Muy bien, gracias. Acá vamos a ver Gracias, los Mili. gráficos. Sí, se dan cuenta. Todas estas son. Niveles de severidad también, bajo, medio. Igual que la pasada, prácticamente. Bajo cuando es menor a 5 milímetros, el medio va entre los 10 y los 75 milímetros. El alto es cuando es mayor a 75 no se te milímetros. calienta el teléfono. Y ya pues lo acompañamos a los cautas. Te vale. Esa, pues, como se lo Pues, dice, ¿qué hago? solo se va a dar en pavimentos mixtos, o sea, en un pavimento que es completamente flexible, no va a existir. Sí se calienta bien, duro. Sí, en su mayoría, más bien. Sí, porque, o sea, acá estas fallas de justamente esta clasificación que es de agrietamientos, estos agrietamientos suceden y predominan en flexibles. La siguiente clase les voy a dar los que predominan en rígidos. Como no. Alternativas de recuperación. Sellado de gacho en todas. La cantidad va a depender pues, del diseño y las condiciones. Seguimos con el agrietamiento parabólico. Te va a tocar. En forma de media luna o más precisamente de cuarto creciente, que tiene generalmente sus dos extremos apuntando hacia afuera en la dirección del tráfico. Ocurren fundamentalmente en las huellas de canalización del tránsito en correspondencia por sectores de frenado o cambio de dirección. Muy bien, gracias. O también cuando de repente también hay mal filtrado del agua y lo que hace es como acumularse. Entonces acá vemos nuestro agrietamiento parabólico. Causas probables. Se combina una mezcla de baja estabilidad, o sea, cuando usamos materiales inadecuados. Es deficiente la adherencia en la interfaz de la capa asfáltica, vuelve y juega. Por el riego de liga, como se pueden dar cuenta, contaminación de polvo, o sea, siempre que vayamos a poner un pavimento asfáltico, ya sea en frío o en caliente, hay muchísimos factores que pueden afectar en lo que es nuestra mezcla. Entonces sí debemos ser como conscientes de eso y que pues a la larga no nos vaya a causar en este caso agrietamiento.
Entonces, por ejemplo, en el caso del Machine Learning que vamos a usar, lo que hace el Machine Learning es predecir. ¿Listo? Cuando nosotros podemos predecir un mantenimiento, podemos prevenir a que llegue a una recuperación profunda. Porque no es lo mismo que hagamos una intervención preventiva a una recuperación profunda, porque vamos pues, a requerir más inversión, más contaminación también, porque pues, el generar una mezcla asfáltica no es económico para el medio ambiente tampoco. Nivel de severidad, no se definen diferentes niveles de severidad, es suficiente con indicar que existen fisuras en árbol. Alternativas de recuperación recomendadas: aplicar el sellado, bacheo y escarificación de carpetas plásticas. Lo mismo de sellado. Reposición de la mezcla. Acá habla específicamente de la mezcla de caliente también. Agrietamiento por borde. ¿Quién va? Ya casi terminamos. Vamos a echarle ganas. Entonces, volvemos a iniciar, por favor. De ahí. Agrietamiento de borde. Las grietas de borde son paralelas y generalmente están a una distancia entre 0.3 y 0.5 metros del borde exterior del pavimento. Este daño se acelera por las cargas de tránsito y puede originarse por debilitamiento debido a condiciones climáticas, de la base o de la subyacente, próxima al borde del pavimento. El área entre la grieta y el borde del pavimento se clasifica como desprendimiento. Si está rota, a veces tanto que los pedazos pueden removerse. Gracias. Y pues, mentiras, no hemos terminado. ¿Cómo así? O sea, todo eso falta. Ay, Dios. Aquí. Ya vieron todo lo que nos falta. Ya casi. No, pues son 80, ya vamos 50. Hostia. Acá está la imagen. Sácate a cagar. Y el que se duerma le dejo tarea, ¿está bien? Sácate a cagar. Entonces, niveles de severidad: bajo, medio y alto. Todo esto es visual. Agrietamiento bajo, medio o sin fragmentación. Para el medio, grietas medias, y para el alto, considerablemente fragmentado. Entonces, acá podemos ver imágenes tanto del. Yo lo clasificaría igual, ¿no? Bajo, medio y alto. A mí me gusta mucho cuando hay imágenes porque realmente es lo que vamos a hacer. Y ya nos vamos a la otra clasificación, que son las deformaciones. La más común en nuestras deformaciones está la de ahuecamiento o rodera, que es como el hundimiento de las roderas. Sí, como su nombre lo indica, como que cuando sucede eso, o sea, nuestro pavimento deja de estar a nivel cero y lo que hace es crear una parábola. Eso es el ahuecamiento. Y es muy común por la mala compactación de la mezcla. Porque no se hace la compactación adecuada, no se usa la maquinaria adecuada, o ya la máquina está vieja, o simplemente tampoco el material no ayudó. Pero en resumidas cuentas, mala compactación, insuficiente estabilidad de las capas, espesores del pavimento insuficiente, o sea, un mal diseño del pavimento, en resumidas cuentas, y exagerado incremento de las cargas de tránsito. Por eso es que nos dicen no pueden ser. Bueno, o sea, yo la verdad no he visto muchas señales donde digan la capacidad máxima de cierto tramo. Pero por lógica, ustedes ya saben que un tractor no puede estar conduciendo en todas las autopistas, en todas las avenidas, ¿no? Entonces, pues por eso es que también suceden los ahogamientos a causa de máquinas no sino pues sí, cargas de tránsito inadecuadas. Niveles de severidad: bajo, medio, alto. Bajo de 6 a 13 milímetros, medio de 13 a 25 y alto de 25 en adelante. Alternativas de recuperación: bacheo,
y escarificación parcial del pavimento. Desnivel del carril. Déjenme ver que les muestro las imágenes para que vean. ¿Se dan cuenta? Cuando nuestro pavimento no está a nivel del carril y muchas veces lo que intentamos es hacer Cuneta. ajá, sí, puede ser a causa de nuestras malas cunetas, pero también en muchas ocasiones no se hace un buen replanteo antes de poner nuestro pavimento, antes de poner el diseño que hicimos, antes de, pues sí, generar nuestro tramo. Entonces, por eso es que muchas veces también se nos cae nuestro pavimento, o también a causa de correntidas, lluvias inesperadas. No diseñamos para lluvias, no diseñamos para nuestra zona, y por eso tenemos también lo que es nuestro nivel de severidad alto. Entonces, en este caso, tenemos también bajo, medio, alto. Cuando hay una berma entre el 25 y 50 milímetros es bajo, si el medio está entre 50 y 100, y si es alto, pues mayor a 100. Hinchamiento. ¿Quieren verlo? Hinchamiento, abultamiento o ascenso vertical de la superficie del pavimento puede ocurrir en forma de onda abrupta y pronunciada sobre una pequeña área, o por el contrario, en forma de una onda gradual de más de 3 metros de longitud que distorsiona el perfil de la vía. Causas probables: cambios volumétricos en fundaciones arcillosas altamente expansivas, deficiente tratamiento de suelos arcilloso, potencialmente expansivo durante la construcción y compactación de terraplenes y fundaciones, contaminación de los materiales que conforman las capas del pavimento y la fundación con material blanco. Ajá, muy bien, gracias. O sea, todo lo contrario al hundimiento y al desnivel, nuestro hinchamiento. Y yo normalmente lo veo más cuando hay suelos altamente arcillosos. México se caracteriza por tener arenas arcillosas en todas partes, y por eso es que acá también hay tantos temblores a comparación de otras partes del mundo, ¿no? Por su suelo, que es altamente arcilloso. Estas arcillas, si no son bien manejadas, generan en este caso lo que son nuestros hinchamientos o inflamaciones del suelo. Niveles de severidad: bajo, medio, alto. Y también esto se va a identificar más de manera visual que con medición. ¿Sí? Bajo podemos transitar, hay una pequeña inflamación, está bien. Medio, pues la sentimos, y alta es cuando ya es peligroso para circular, que hasta nos puede desviar el manubrio. Alternativas: perfilado en frío. Para todos estos, lo que se hace es prácticamente usar maquinaria. ¿Sí? Bacheo profundo. Lo que pasa con este bacheo profundo es que prácticamente no nos enfocamos en nuestro déficit, sino que tenemos que prácticamente nivelar el resto. A comparación de que si hay un perfilado, lo que hacemos es bajar. Sí, ya gasta más material, pero a veces no podemos perfilar, porque puede que nuestro pavimento o nuestra capa asfáltica esté muy delgada y lo que hagamos es generar una falla más extrema. Entonces, cuando no se puede perfilar, lo que se hace es un bacheo. Pero si se hace el bacheo y se vuelve a mover como por las capas de las arcillas, ¿se puede volver a hacer otra vez el mismo nivel? A ver, si hay un bacheo, o sea, otra vez. Si ya lo reparaste y quedó nivelado, Ajá. ¿puede volver a haber otra vez hinchamiento en el mismo pavimento? Tendríamos que ver qué suelo es. ¿Sí? Por lo general ya se sabe que suelo arcilloso hubo un hinchamiento, ¿no? Pero se tendría que analizar, habría que analizar si se puede
perfilado Esta mejor clase se acaba a o las si 5 se hasta las hace 7. parcial. Seguridad alta, escarificación parcial. Con pavimento existe reconstrucción con base de carpeta asfáltica. Lo que quiere decir es que literalmente se vuelve a reconstruir nuestra última carpeta. Bacheo profundo, recabado con mezcla asfáltica caliente y recomposición o mejoramiento del sistema de drenaje superficial. ¿Para qué? Para que se absorba en la unidad. ¿Quién va a corrulación? Movimiento plástico caracterizado por la ondulación de la superficie del pavimento, formando crestas y valles que se suceden próximas unas de otras perpendicularmente a la dirección del tráfico. La separación entre crestas es menor de 3 metros, encontrándose por lo general en un rango de 0.6 a 0.9 metros. Causas probables. Capas superficiales muy deformables, pero bien adheridas a la capa de apoyo adyacente, donde las fuerzas horizontales provocadas por los vehículos sobre el pavimento generan mayores esfuerzos tangenciales. Altas temperaturas de servicio, excesos de humedad en rasante o cambios glandulares. Existen también niveles de severidad, tampoco se pueden medir, tienen que ser prácticamente al gasto vehicular. Las bajas, media, alta. Las bajas son cuando pues, tú puedes transitar y a duras penas como que medio sientes esta fluctuación. Las medias es cuando ya es molesto y las altas es cuando ya se vuelve inseguro. ¿Sí? Quiero muchas cosas. Algunas alternativas, igual que las anteriores, bacheo parcial, perfilado frío, igual que el equipamiento, perfilado frío, pero con reposición de mezcla en caliente. Está para la severidad alta, también bacheo parcial, bacheo profundo, perfilado frío, escarificación de la carpeta asfáltica, escarificación parcial del pavimento ya existente. Prácticamente casi que lo mismo que el anterior. El hundimiento, ¿crees que también les está hablando? ¿Quién va? ¿Manito? ¿Quién va? Hundimiento. Depresión o descenso de la superficie original del pavimento en un área localizada del mismo. Pueden ocurrir en los bordes o internamente en la calzada. Son desplazamientos hacia abajo, pequeños y abruptos, de la superficie del pavimento. Si los bultos aparecen en un patrón perpendicular a la dirección del tráfico y tiene un espacio menor a 3 metros, el deterioro se llama corrugación. Gracias. Causas del hundimiento. Asentamiento, deficiencias prácticas de la construcción, juegas, suelos arcillosos, No te late el peinado. pérdida de estabilidad de nuestros suelos, también tiende a ser a causa de también tiende a ser mucho a causa de no haber hecho te fuiste recortadito para allá. ¿Listo? Y intentamos dejar que nuestro suelo siga viviendo por fuerza propia. ¿Sí? Los mantenimientos siempre van a ser necesarios. Niveles de severidad, igual, bajo, medio, alto, de 13 a 25 bajo, de 25 a 50 milímetros medio y de 50 más es alto. Alternativas de recuperación, bacheo, dependiendo de la severidad, sea profundo, superficial, y ahí tenemos diferentes tipos de bacheo, en caliente o en frío. Y ya, lo mismo, es calificación. ¿Quién va? Corrimiento o desplazamiento. Movimiento plástico caracterizado por el desplazamiento o deslizamiento de la mezcla asfáltica, a veces acompañado por el levantamiento del material, formando cordones principalmente laterales. Normalmente este deterioro solo ocurre en pavimentos con mezclas de asfalto líquido inestable, rebajado o emulsión. Algunas de las causas más probables, ahora y esta se dan cuenta, deslizamiento es
alto. Todo va a depender también de la incomodidad en cuanto a nuestro tránsito en nuestros automóviles. Alternativas, lo mismo, bacheos o perfilados, ya sea en frío o en caliente. Y ya vamos a terminar. Otros modos de falla es lo último que nos queda de nuestra clasificación. ¿Ya vimos? Esta es la última, son 4. Deformaciones, deterioros y agrietamientos. Y otros que no entran dentro de esa clasificación está la exudación, que para no tener que leer todo eso, en resumidas cuentas, es el exceso de asfalto. El asfalto es como de lo más, pues sí, de lo más costoso que tiene nuestra mezcla. Y si exageramos en pues la verdad como que de nada sirve, ¿saben? O sea, por eso hay cierto porcentaje de agregado, cierto porcentaje de agua y cierto porcentaje de emulsión asfáltica para poder generar y crear una carpeta asfáltica al final. ¿Listo? Entonces, exudación, exceso de asfalto. ¿Qué pasa con esta? Bueno, bajo, medio y alto, esto también es al tacto. Acá les muestro una foto y ustedes lo han visto cuando van por las carreteras. ¿Qué pasa? Que se vuelve peligroso porque es muy resbaloso. Entonces es más difícil de coordinar, más difícil de maniobrar en este tipo de fallas. Están los bacheos y reparaciones. Si nos damos cuenta, todos estos son bacheos feos, horribles, antiestéticos. O sea, no sé ni cómo más decir. Me salió uno de un güey de TikTok que hace eso. Esto es un sinónimo, para mí esto es un sinónimo de carrera. Porque no se atrevieron a decir vamos a hacerlo en todo un tramo de 10 metros, sino vamos a hacerlo al pedacito. Y esto se siente mucho. O sea, parte cuando uno va conduciendo uno empieza a sentir como es horrible. Es horrible. Entonces, pero es mejor. Esto también es una falla. No es algo comúnito. Y hay niveles de severidad también, bajo, medio, alto, todo también al tacto, no hay como, que 5 centímetros, 10 milímetros, no, todo al tacto. Alternativas, sellado de fisuras. Para mí la única alternativa es hacer bien todo el tramo completo, realmente, pero pues está el bacheo, está la sustitución de las áreas reparadas mediante bacheo parcial, que sí sería un tramo, y escarificación del pavimento existente o reconstrucción parcial del mismo. Terminamos. Obrigado, Deo. Esto en cuanto a pavimento flexible, la siguiente clase, por favor, no olviden traer sus compras. O sea, yo sí les recomiendo que cada uno lo traiga porque de repente he estado en esa clase y sí necesito que lo pongan en práctica. Sí, que lo hagan ustedes mismos porque si no se van a perder luego para el proyecto. Entonces, por favor,